Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a una nueva ponencia de OPO 2025, el mayor evento de oposiciones de España. Antes de comenzar, pues me presento, soy Patricia Martino y soy parte del equipo de comunicación de Positates. Y estoy encantada de teneros a todos por aquí, que ya os estoy leyendo por el chat. Hoy tenemos el honor de presentar a una experta en la materia que nos va a guiar a través de este mundo tan complejo pero gratificante que es el mundo de las oposiciones. Con su conocimiento, con su experiencia, pues nos va a ayudar un poco a desentramar las claves para afrontar ese desafío de la manera pues, más estratégica posible. Así que tengo conmigo y aquí y os la presento a Paula Mateos, letrada consistorial en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenida, Paula. Hola Patricia, muchísimas gracias por invitarme. Y antes de comenzar y de meternos en materia y realmente lo que nos interesa, recordad que a las 7 tendremos con nosotros a Jacinto Marcelo, que nos va a contar cómo consiguió ubicarse entre las 10 mejores notas de seguridad social. Y en un minuto os voy a contar algo que estoy 100% convencida de que os va a encantar. Y es que desde Positates, para este evento, estamos ofreciendo de forma exclusiva hoy, solo hoy, un 30% de descuento. Es algo que no se ve todos los días. Para canjearlo, para conseguirlo, no os preocupéis, estaréis viendo en pantalla y os pasaremos también ahora por el chat nuestro cupón de descuento del 30%, que os lo digo de todas formas, que es OPO 13 de 30. Y muy importante, tenéis que estar muy rápidos y veloces porque solo hay 25 cupones disponibles, es decir, solo las 25 personas más rápidas podrán aprovecharse de este 30% de descuento. Así que os invito desde ya a que no dejéis pasar mucho tiempo antes de canjear el descuento. También recordad que siempre nos estáis preguntando durante estos días por nuestras redes. Oye, ¿hasta cuándo están las ponencias disponibles? Todas las ponencias estarán disponibles hasta este domingo 28 de septiembre, ¿vale? Podréis ver cuando finalice, por ejemplo, esta que tenemos ahora con Paula, la podréis ver desde el mismo enlace y lo mismo con las anteriores que hemos tenido durante estas 2 semanas de ponencias, ¿vale? También, antes de dejar a Paula que nos cuente todo esto que nos tiene que contar sobre las oposiciones, recordad que siempre nos podéis dejar todas vuestras dudas por el chat y cuando Paula acabe os se las iré trasladando para darle respuesta a todas vuestras consultas. Y ahora sí que sí, Paula, te doy paso para que nos cuentes estas claves para escoger la mejor oposición. Muchísimas gracias Patricia, de verdad, por la presentación. Y bueno, lo primero de todo, también gracias a Positates por volverme a invitar al evento OPO 2025. Me hace siempre muchísima ilusión estar aquí y además también rodeada de todos los ponentes que han ido pasando, que también, bueno, que son brillantes y seguro que habréis tenido ya la oportunidad de poder escucharlos. Mi nombre, como ya os ha comentado Patricia, es Paula Mateos, soy licenciada en Derecho y aprobé abogacía de la conmigo por cualquier duda que podáis tener. Os he dejado por aquí en esta primera diapositiva mis datos, mi cuenta de Instagram, que es paula_mateos90 y mi página web paulamateos.es. Ahí cuelgo un montón de tips de estudio, de contenido, de derecho administrativo, etcétera. Así que si me queréis conocer un poquito más, por ahí os lo dejo. Iván, pasamos a la segunda diapositiva. Tengo aquí a mi coach. Vale, perfecto. También os quería comentar que en julio, que además, bueno, con Opositates también hicimos una charla, saqué el libro del opositor, que es una guía manual de 578 páginas que tiene un objetivo muy importante para dos momentos principales. En el caso de que estéis eligiendo oposición, si no sabéis muy bien por qué decantaros, hay un capítulo enorme que tiene más de 242 oposiciones que está distribuida por sectores para que podáis mirar las oposiciones que hay, podáis elegir oposición, porque es verdad que muchas veces es agobiante porque vais cogiendo información de un sitio u otro, pero no está todo unido. Y además tiene sus QRs para que podáis acudir a él. Y también tiene un QR principal con el objetivo de que el libro sea vitalicio, que no se quede obsoleto y que podéis acudir a él siempre que lo necesitéis. Así como también para el caso de que estéis opositando. Si necesitáis buscar información sobre los tipos de procesos, sobre el tipo de personal, becas, etcétera. Y sobre todo una cosa muy importante, que hay veces que no la comentamos, el tener un plan B. Porque como ha dicho Patricia, yo soy letrado consistorial, pero yo empecé opositando a abogacía de la comunidad autónoma y de repente salían cada 2 años mis oposiciones, dejaron de salir y yo me tuve que reconducir. Entonces, muchas veces es súper importante tener también un plan B. Así que bueno, ahora ya vamos a ir a la cuestión que voy a dividir en dos partes. Pasamos de diapositiva, Iván.
Perfecto. Vamos a hablar de 2 puntos que me parecen súper interesantes. La primera parte va a ser las claves para elegir la oposición perfecta y en segundo lugar vamos a hablar de mejores oportunidades del 2025. Ya os adelanto que hay un montón de opciones y que realmente todas las opciones son muy buenas, pero sí que es verdad que para el final he seleccionado aquellas que yo creo que a lo mejor os pueden interesar un poquito más. Os invito a que cojáis papel y boli porque voy a hacer el formato de 5 claves para elegir oposición de una forma un poco más dinámica. Vamos a hacerlo en formato pregunta. Entonces, como yo sé que ahora va a ser mucha información y os voy a hacer un montón de preguntas para que podáis ir pensando realmente si la oposición que habéis escogido es la correcta o en el caso de que estéis escogiendo tengáis alguna duda, os invito a que lo vayáis anotando. También le podéis pedir a Patricia luego que os pase las diapositivas porque se las he mandado y que luego tranquilamente vosotros en vuestra casa vayáis dándole respuesta. Entonces, vamos a empezar ahora mismo con la primera clave. Pasamos diapositiva. La primera clave es ¿qué me gusta? Parece una pregunta muy superflua, pero es que muchas veces lo pasamos por alto. Puede ser que tengas clara tu vocación y ya desde el principio sepas qué oposición hacer, o puede ser que no tengas ni idea. Yo sabía que, había una opción que era opositar, pero realmente no lo tenía muy claro. Entonces, hay que hacerse una serie de preguntas para poder ver qué oposición quiero hacer y aquellos que ya lo tengáis claro también para garantizaros que estáis escogiendo la oposición correcta. Entonces, en primer lugar, yo lo que me plantearía es ¿con qué tareas disfruto? Es decir, ¿qué me gusta hacer? Me gusta resolver y analizar problemas, me gusta ayudar a las personas, me gusta realizar funciones de organización, me gusta enseñar, me gusta la investigación, porque a veces nos enfocamos en, no, mira, tengo que escoger esto porque tiene muchas salidas, tengo que escoger esto porque tiene muchas oportunidades. A mí me pasó porque, la oposición que yo escogí realmente era una oposición que había muy poquitas plazas. Y me decían, ostras, pero ¿por qué no coges otra oposición que a lo mejor tenga más opciones? Pero es que si no me gusta, está muy bien también tenerlo en cuenta, pero obviamente te tiene que gustar, porque si hay 2.000 plazas, pero a ti no te gusta el trabajo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que me gusta? En segundo lugar, vamos a hablar dentro de esta clave de qué me gusta, otra de las preguntas, ¿cómo me veo? Me gusta la rutina, es decir, yo me veo a lo mejor estando en un despacho trabajando de una cosa en concreto, o me gusta a lo mejor también tener la posibilidad de combinar a lo mejor despacho con salir a la calle, me gusta también estar en la oficina, prefiero tratar con personas, prefiero tratar con datos. Esto también es algo que nos tenemos que plantear, es decir, soy una persona muy sociable que dentro de mi trabajo pues me gusta trabajar con el público o prefiero estar de puertas para adentro, porque también hay distintas oposiciones que me pueden brindar más el apoyo y la ayuda a las personas o estar más con el público y otro tipo de trabajo pues que a lo mejor estamos, digamos, más de cara a la oficina. En tercer lugar, tengo que analizar también cuáles son mis puntos fuertes, ya que esto también me puede dar una pista de qué es lo que me puede gustar. Por ejemplo, soy buena en oratoria, tengo capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo, de organización, también es muy importante que nos la planteemos, porque luego cuando hablemos de los grupos en los que se dividen los funcionarios, puede ser que en función, digamos, de la titulación que tengamos todos los grupos abiertos para poder elegir una oposición. Pero si yo soy una persona que, por ejemplo, he estudiado un grado, pero soy tímida y no me gusta que haya personas que dependan de mí, por mucha carrera que haya estudiado, a lo mejor no me siento cómoda con una oposición A1 donde pueda tener gente a mi cargo. Entonces también es muy importante ver cuáles son mis puntos fuertes de cara a lo mejor a poder enfocarme en una oposición que me pueda ayudar con eso. He dejado 2 puntos para el final dentro de la clave 1 que me gusta, que es la remuneración económica y el horario. ¿Por qué? Porque esto hay que cogerlo con cautelas. La remuneración económica es verdad que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir oposición, pero yo no lo pondría como determinante. Es decir, ¿cuándo tendría en cuenta la remuneración económica? Que eso se puede mirar en las tablas que aparecen. Lo tendría en cuenta en el caso de que yo, por ejemplo, esté entre 2 oposiciones, que me gusten 2 oposiciones, pues por ejemplo, administrativo de la Seguridad Social y administrativo de la Administración General del Estado, y que de repente, pues viendo las tablas que saca el Estado de los distintos grupos, y pues de repente vea que, ostras, es que hay en una oposición que cobro 300 euros más y en otra cobro 300 euros menos. Ahí sí que yo podría decidir por el salario, decantarme a lo mejor por una oposición u otra.
pero no lo utilizaría como uno de los puntos para poder decidir. ¿Por qué? Pues porque al final yo he visto de todo y he tenido casos de compañeros que directamente dijeron, oye, mira, yo quiero hacer notarías o yo quiero hacer registros porque la verdad es que se cobra muy bien. Sí, seguro que se cobra muy bien, pero mis compañeros a los 3 meses dejaron la oposición. ¿Por qué? Porque te tiene que gustar. Es decir, al final una oposición es una carrera de fondo. Es algo que no es cuestión de 2 meses, sino que es un proceso a corto, medio, largo plazo. Entonces tenemos que cerciorarnos realmente de qué es lo que nos gusta. Y finalmente, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, otra de las preguntas que tenemos que hacernos dentro de esta clave 1, que me gusta, es el horario. ¿Por qué? Porque también hay determinadas profesiones que no entienden de horarios, determinadas plazas de sanidad, guardia civil, policía nacional, policía local. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta pasar el fin de semana con mi familia y para mí el fin de semana es fundamental y la oposición que yo estoy eligiendo puede ser que me toque turno de mañana, de tarde o de noche, de lunes a domingo, también es algo a tener en cuenta, tanto aspecto positivo como aspecto negativo. Por lo tanto, hay que valorarlo. Simplemente os voy dejando pinceladas para que vayamos eligiendo con cabeza, porque es preferible parar y estar un tiempo eligiendo una oposición que, como es septiembre, nos viene el agobio de tengo que empezar porque es septiembre a opositar y a los 3 meses de repente digamos, ostras, es que no me he parado a pensar y no me he dado cuenta de que esto me gusta aparte de esto, pero es que esto y esto no me gusta. Entonces, poco a poco. Yo estuve 3 meses de verano eligiendo oposición y todo quinto de carrera eligiendo si quería opositar. Y no pasa nada, ¿vale? Entonces, pasamos ya a la diapositiva siguiente, Iván. Iván, clave 2. Ahí, perfecto, muy bien. Vale, entonces, la segunda clave, titulación académica, que justo lo hemos comentado antes un poquito por encima. ¿Por qué es esto importante? Porque los grupos de oposiciones se clasifican, o sea, las distintas oposiciones se clasifican en grupos y los grupos van a depender de la titulación académica que yo tenga. Por lo tanto, en función de la titulación académica que yo tenga, puedo tener un abanico más grande o más pequeño de cara a elegir. ¿En qué grupos se dividen las oposiciones? En los siguientes. En primer lugar está el grupo A, que se exige el grado más alto de titulación. Dentro del grupo A os he dejado por aquí 2 subgrupos. El grupo A1, donde se exige estar o tener la titulación de grado, doctor, licenciado, arquitecto o ingeniero superior, y luego el subgrupo A2, diplomado universitario, ingeniero técnico o arquitecto técnico. En segundo lugar, existe un grupo que es el denominado grupo B, que os lo dejo por aquí para que lo conozcáis, pero es verdad que todavía no se ha desarrollado como tal. Por lo tanto, es muy complicado encontrar oposiciones del grupo B. En el grupo B lo que se exige es el título de técnico superior o formación profesional de grado superior. ¿Qué es lo que se suele hacer? Que además por esto también hay una serie de problemas que están solicitando ya que se cree oficialmente más este grupo B, que muchas veces las plazas que se exigen para este grupo B, como no se suele convocar bajo esta letra, se reconducen al grupo C. Pero para que sepáis que el grupo B se exigiría un título superior o una formación profesional de grado superior. El grupo C, ¿qué se exige? En el grupo C se subdivide también en 2 subgrupos. En el C1, el título de bachiller o técnico, que es un ciclo formativo de grado medio, y luego estaría el C2, que es el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Y para terminar, tenemos otras que se denominan AP, que es el antiguo grupo que existía que se llamaba grupo E, que son otras agrupaciones profesionales. Aquí lo que se requiere simplemente es no hay ningún título académico como tal, simplemente el graduado escolar. ¿Qué tipo de oposiciones son estas AP? Se reconfiguran más como oficios, pues por ejemplo jardinero, albañilería, etcétera. Pero también para que sepáis que está este grupo. Una vez que ya tenemos aquí recogidos todos los grupos del personal funcionario, tenemos que hacernos también una serie de preguntas. Pasamos la diapositiva. Perfecto. Las preguntas que nos tendríamos que hacer. En primer lugar, con la titulación que yo ahora mismo a día de hoy tengo, lo que me tengo que preguntar es si yo puedo acceder con los estudios a las opciones que estoy barajando. Puede ser que yo me esté planteando, oye, pues mira, me gusta gestión procesal o gestión de la administración civil del Estado, ¿vale? Eso ya hemos visto que es un grupo A2. Tengo la titulación, entonces me tengo que plantear si de las opciones que estoy barajando hay alguna que ya se me cae en función de la titulación. En caso de no poder, es decir, yo tengo varias opciones y hay alguna a la que yo no pueda acudir, aquí tendríamos, digamos, como dos escenarios. Opción A, ¿qué opciones encajan entonces con mi perfil? Vale, yo no puedo acceder a esta, ¿qué opciones se me quedan abiertas? ¿Qué opciones me gustan? Opción B,
oye, mira, es que la oposición a la que quiero acceder me gusta muchísimo, pero no puedo por titulación. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder presentarme a esa opción que estaba barajando? Porque a lo mejor, por ejemplo, me gusta mucho gestión procesal, pero como es una 2 lo tengo vetado porque no tengo el grado, diplomatura, etcétera. A lo mejor me puedo plantear acceder a una oposición más bajita que pueda ser auxilio o tramitación y plantearme a lo mejor luego continuar estudiando para poder acceder a gestión. Es decir, tengo que ver con la titulación que yo tengo a qué puedo acceder y si alguna de las opciones que a mí me gustan la tengo vetada, ver si hay otras opciones que me encajan y entonces ya me olvido, o si yo quiero esa, qué pasos tengo que seguir para poder conseguirlo. Bien, pasemos ya a la siguiente clave. Ya llevamos 2 claves, que la primera era qué es lo que me gusta, con las preguntas que hemos comentado. En segundo lugar, nuestra titulación académica, que ya en función de la titulación que tengamos nos va a cerrar un poquito las opciones. Y vamos ya a la clave 3. Pasamos de diapositiva. Perfecto. La clave 3. ¿Dónde me quiero quedar? Esto es súper importante porque en función de dónde nos queramos quedar también vamos a tener un abanico bastante más abierto. Tenemos oposiciones a la Unión Europea, tenemos oposiciones estatales, tenemos oposiciones autonómicas y tenemos oposiciones locales. Si yo me quiero quedar en mi ciudad, a lo mejor no es buena idea buscar una oposición a la Unión Europea o una oposición de carácter estatal. Esto es súper importante planteárselo también porque no sabéis la cantidad de alumnos que he tenido que me dicen, oye, mira, me encanta la oposición que he elegido, me parece preciosa, pero me da pavor aprobar. Claro, nuestro objetivo es aprobar. Si nos da miedo a aprobar porque nos vamos a ir de casa, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y muchas veces pasamos por alto. Por tanto, ¿que me da igual moverme? Genial, tenemos todo el abanico abierto. ¿Que no me da igual moverme? Vamos a plantearnos oposiciones locales u oposiciones autonómicas. También es verdad que hay determinadas oposiciones de carácter estatal que sí que nos pueden ayudar a quedarnos cerca de casa. Por ejemplo, las oposiciones de justicia, si yo, por ejemplo, quiero opositar a cualquier oposición de la justicia de gestión, tramitación o auxilio con carácter general, se distribuyen por zonas. Es decir, si yo voy a opositar, hay 250 plazas, no voy a las 250 plazas, sino que muchas veces en Aragón convocan X plazas, en la Comunidad de Madrid convocan X otras, entonces esa también sería una opción de decir, bueno, esa oposición es de carácter estatal, pero es verdad que está circunscrita a mi comunidad autónoma y entonces también sería una opción. Es decir, si yo no me quiero mover de determinada zona, tengo que buscar opciones, pero no puedo ir a lo loco porque es que luego va a lastrarnos mucho a la hora de estudiar porque eso a la larga va afectando. Hay otras oposiciones, por ejemplo, el otro día lo comentábamos, administrativo de la Seguridad Social. Ostras, pues si yo me quiero quedar cerca de casa, no es una muy buena opción por el hecho de que apruebas y hasta después de aprobar no sabes dónde te puedes ir porque la elección de destinos es más tarde. Por tanto, simplemente que tengáis esto en cuenta porque muchas veces se pasa por alto y luego se pasa muy mal. Así que la siguiente clave que hemos dicho, la clave 3, sería dónde me quiero quedar. Pasamos ya a la siguiente clave que sería cuáles son mis recursos y circunstancias. Esto es muy sencillo, no todos tenemos la misma situación y las mismas piedras en la mochila, por lo tanto, esto también hay que valorarlo. Lo primero que yo me tengo que preguntar a mí misma o a mí mismo es el tiempo real que tengo para estudiar. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tener 24 horas para estudiar que estudiar y trabajar, que estudiar, trabajar y tener hijos a cargo. ¿Eso implica que si yo estoy trabajando y estudiando o que si yo tengo hijos a cargo no me pueda preparar una A1? No, por supuesto que no. Si quieres te la puedes preparar. Hay muchísima gente que ha sacado una oposición A1 trabajando y teniendo cargas familiares. Pero, ¿qué es lo que os digo? Que lo tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la capacidad de sacrificio y de renunciar a determinadas cosas no va a ser lo mismo para una persona que a lo mejor viva con sus padres y esté dedicada a estudiar que una persona que sea padre o madre de familia. Es decir, eso también nos lo tenemos que plantear. Entonces, es una de las preguntas que yo me haría. En segundo lugar, presupuesto y situación económica. ¿Por qué? Pues porque hay oposiciones que requieren de más presupuesto que otras. Por ejemplo, si yo me estoy preparando unas oposiciones que tengan pruebas físicas, como puede ser policía, etcétera, a lo mejor yo necesito un entrenador personal para que me ayude a preparar esa parte. Por lo tanto, el gasto económico va a ser más importante. O hay determinadas oposiciones donde hay que comprarse libros específicos, como por ejemplo judicaturas que están los Carperí o Sánchez Pariente, donde también hay que desembolsar una cantidad al inicio que yo, por ejemplo, pues en abogacía de la comunidad autónoma, yo tenía unos PDFs que me mandaban por correo electrónico y entonces no tenía ese desembolso. Es decir, tenemos que plantearnos las cosas. En el aspecto de mi situación económica, muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que yo me haría?
¿Puedo opositar sin trabajar? Necesito compaginar trabajo y estudio, y en el caso de que necesite compaginar trabajo y estudio, yo me plantearía qué trabajo me planteo buscar, es decir, qué tipo de trabajo me puede ayudar para poder sufragar, digamos, la oposición. Es decir, por el hecho de que nuestra situación económica sea más justa o menos justa, no implica que no nos podamos preparar una oposición a uno, sino que implica que tenemos realmente que pensar cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer y cómo tenemos que llevarlo a cabo. Si me conocéis un poquito de redes sociales, yo una de las decisiones que me llevó a opositar fue la situación económica, de tener mis padres en la empresa privada que veía que hacían 1000 horas extras que no se pagaban, y luego al final cada uno mira por sí mismo y acabaron echándoles del trabajo porque fue la crisis. Entonces, no es, obviamente, que se suponga un lastre en la situación económica, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y si no, buscar solución, decir, vale, ¿puedo trabajar ¿puedo únicamente dedicarme a estudiar? No, ¿vale? Tengo que trabajar. Muy bien, pues voy a intentar buscar algo que a lo mejor me pueda ayudar a complementar el estudio, pero que pueda continuar estudiando. Simplemente os voy lanzando preguntas para que cuando elijáis la oposición tengáis la mayor parte de las opciones vistas y que la escojáis con cabeza. Bien, en tercer lugar, ¿qué es lo que hablaría también aquí de recursos y circunstancias? El apoyo familiar y entorno. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que tirar de mi familia, pues, por ejemplo, soy padre o madre, tengo niños a cargo y necesito apoyo familiar. Vamos a hablar previamente con esas personas. Oye, mira, me quiero preparar unas oposiciones, quiero hacer esto y necesito ayuda. ¿Me vas a poder ayudar? Sí, perfecto. ¿No me vas a poder ayudar? No, ¿vale? Entonces, ¿cómo me plantearía yo, cómo me podría organizar si yo quiero elegir esta oposición y necesito este tiempo? O, por ejemplo, en el caso de que seas una persona que vivas con tus padres y ellos te vayan a sufragar la oposición. Es muy importante hablar con ellos, porque también hay muchos casos de muchos alumnos que, oye, están estudiando en su casa, fenomenal, pero sus padres no entienden lo que es una oposición, y entonces muchas veces a nivel el nivel anímico a la hora de estudiar, cuando alguien no te está entendiendo y simplemente piensa que estás ahí pasando el rato, se pasa muy mal. Entonces yo muchas veces digo, vamos a intentar preparar el entorno, que luego al final el entorno sale como quiere, pero por lo menos hablar las cosas, porque nos va a ayudar mucho a la hora de tomar una decisión. Bien, ya tenemos estas 4 claves. Vamos a pasar a la última clave, que sería ¿cuál es mi estrategia? Pasamos de diapositiva. Perfecto. Vale, aquí yo me planteo como 3 cuestiones principales. Lo primero, ¿quiero ir directamente a por mi oposición, a mi oposición soñada, o quiero una oposición trampolín? ¿Qué es esto? Una oposición trampolín es aquella que me puede permitir acceder de una forma más sencilla, digo sencilla entre comillas porque aquí sencillo no hay nada, es decir, las oposiciones que a lo mejor son de un nivel inferior tienen muchísima más demanda y muchísima más competencia. Pero bueno, digamos que la oposición trampolín es aquella a la que yo voy a intentar acceder, que está por una escala inferior, para intentar, en la medida de lo posible, acceder antes. Por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero estudiar gestor procesal, que es una 2, pero me planteo, ostras, pues gestor procesal son 68 temas, yo ahora mismo estoy trabajando, tengo hijos, pues es que me estoy planteando a lo mejor ir a tramitador auxilio porque son mucho más pequeñitas, y luego ya si meto la cabeza en la función pública, pues no es lo mismo a lo mejor trabajar de funcionaria por la mañana que el trabajo que tengo ahora mismo, que voy a jornada partida. Entonces, esto es verdad que hay mucha gente que se lo plantea. ¿Qué es mejor y qué es peor? Pues depende de la situación. Si, por ejemplo, te planteas ya tu oposición soñada, es verdad que cuando entras no vas a estar pringado, que vas a tener que seguir estudiando, pero también es verdad que si te planteas una opción inferior, vas a tener antes preparada la oposición. Es decir, no es lo mismo tenerte que estudiar 70 temas que tener que estudiar 30. Vas a terminar de estudiarlos antes y vas a poder llevar la oposición más preparada de cara al futuro examen. Por lo tanto, hay que analizar la situación en la que estoy. ¿Qué es lo que quiero? ¿Oposición trampolín o ir directamente a por todas? En segundo lugar, hemos hablado también, hemos hablado de oposición soñada, oposición trampolín. Y la segunda cuestión o la segunda estrategia que yo tendría en cuenta de cara a elegir mi oposición es también el ratio de plazas y convocatorias. Es decir, cuál es la frecuencia con la que sale mi convocatoria la convocatoria de la oposición que a mí me gusta, ya que no es lo mismo que salga todos los años que salga cada 2 años. ¿Cuántas son las plazas que se ofertan? No es lo mismo que salgan 2 plazas que salgan 15, que salgan 500. ¿Esto implica que si salen pocas plazas ya es una oposición que voy a vetar? No, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, mi oposición salía cada 2 años y salían 2 plazas. Por eso cuando dije que me iba a preparar esto, la gente me miraba como diciendo, ¿a dónde va? Pero es verdad
que yo haciendo mi ratio me di cuenta de, ostras, vale, es verdad que salen cada 2 años, es verdad que salen 2 plazas, pero es una oposición que me gusta mucho, es una oposición que yo me podía quedar en mi comunidad autónoma, que era lo que quería. Y luego también, al tener tantos temas, yo mínimo necesitaba 2 años para preparármela. Por tanto, a mí me rentó más todo lo demás que el ratio con el que salían. Pero es verdad que es muy importante tenerlo en cuenta, porque si estáis entre 2 opciones y hay una que sabéis que sale todos los años y que a lo mejor hay 1000 plazas, pues hombre, es un punto muy positivo también a tener en cuenta. En tercer lugar, ¿qué es lo que tendría en cuenta? Las herramientas. Las herramientas de las que voy a tirar para mantenerme al pie del cañón. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tirar solo de motivación? La motivación es muy bonita, la motivación al principio está fenomenal, pero llega un momento que la motivación se va. Entonces, ¿qué es lo que entra en juego? El compromiso con nuestro objetivo y el compromiso con nosotros mismos. Por eso es súper importante que elijamos una oposición que nos llene y que nos guste, porque cuando tengamos un día que lo vamos a tener, donde estemos cansados, se nos haya atascado un tema, no entendamos nada, es muy importante acordarnos del compromiso que tenemos, el objetivo con nosotros mismos, la plaza que quiero conseguir y cuál es la finalidad. Si esa plaza no me gusta o esa plaza me va a llevar fuera de casa y yo no me quiero ir, me va a costar mucho cuando yo tenga un día de bajón el poder recomponerme. Por eso es súper importante. ¿Qué más os iba a contar? Bueno, yo además, en función del tipo de oposición que elijamos, también otra de las herramientas que considero súper importante es la organización. Es decir, yo tengo que tener una organización a corto y a medio plazo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, puede ser que tengamos ahora una convocatoria vista al año que viene, pero es que un año pasa muy rápido. Entonces, es mucho tiempo. Si lo pensamos de, madre mía, 12 meses, voy a ir poco a poco, pero muy poco tiempo cuando ya nos ponemos a estudiar. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta una organización a corto y a medio plazo para que yo poco a poco vaya avanzando. Entonces, pasamos ya a la siguiente diapositiva para ir recapitulando. Ya hemos hablado de las 5 claves principales para elegir la oposición perfecta. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es la titulación académica? ¿Dónde me quiero quedar? Mis recursos y circunstancias y cuál va a ser mi estrategia, donde hemos hablado de oposición trampolín versus oposición soñada, donde hemos hablado del ratio de plazas y de la convocatoria y de las herramientas de las que yo me voy a nutrir y de las que voy a tirar, que hemos hablado de, súper importante, el compromiso y el objetivo que tenemos, y luego la organización. Es súper importante tener una organización a corto y a medio plazo. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Que yo ya os he comentado que estas preguntas os las anotéis, que os pueden pasar la diapositiva, pero es verdad que son un montón de preguntas. Esto ya os he dicho al principio que no es cosa de una hora, porque si ahora mismo os sentáis y os ponéis a elegir, vais a llegar a una conclusión y dentro de una hora a lo mejor decís, ostras, esto no lo he tenido en cuenta. Y entonces vamos a volver otra vez al mismo círculo. ¿Qué os recomendaría que hicierais vosotros? Yo os recomendaría que hicierais un Kanban, que es como una especie de pros y contras, pero es mucho más visual. Pasamos de diapositiva. Vale, perfecto. Yo os lo voy a explicar un poco rápido para que entendáis un poco la idea, pero ahí no sé si se ve, os he dejado un QR con el vídeo explicado más tranquilamente, ¿vale? Pero os lo voy a explicar un poco por encima para que veáis un poquito lo que tenemos que hacer. Entonces, pasamos la diapositiva. Perfecto. Si os fijáis, yo aquí, cada cuadradito es un folio. Vamos a pensar que yo cojo 6 folios de mi casa y los pego entre sí con celo. Este folio gigante que se forma, yo me lo pegué cuando tuve que elegir oposiciones en la pared. Entonces, si os fijáis, se forman 3 columnas. El folio 1 y el folio 4 es una columna, el folio 2 y el folio 5 es otra columna, y el folio 3 y el folio 6 es otra columna. Y si os fijáis, justo arriba hay como un recuadrito para poder poner un título. Pasamos la diapositiva. Vamos a pensar que yo ya he estado indagando y he dicho, oye, mira, me gusta administrativo del Estado, me gusta también gestión de la Administración Civil del Estado, que es una 2, que es el nivel superior de administrativo, y también me llama mucho la atención administrativo, pero de la Seguridad Social, que es un C1, igual que administrativo del Estado, pero de otra materia, de Seguridad Social. Muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Yo voy a dejar esto pegado y con 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, lo que necesitéis, yo estuve 2 meses, voy a ir pegando los pros y contras que de repente se me vayan ocurriendo. ¿Por qué? Porque se me van a ocurrir a lo largo del tiempo. Entonces, por eso os digo que no es cuestión de un día. Yo tenía un post-it verde para los aspectos positivos y un post-it rosa para los aspectos negativos. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Pasamos diapositiva. Por ejemplo, administrativo del Estado.
¿Qué problemas se me podrían dar o qué aspecto negativo? Pues mira, como también me gusta la oposición A2 y además yo tengo la titulación para poder acceder, el aspecto negativo es que si yo apruebo administrativo del Estado, que es C1, yo tendría que seguir estudiando si quiero acceder a A2. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Ostras, que son menos temas que en A2 y además hay 1.300 plazas más que en gestión de la Administración Civil del Estado para el 2025. Ostras, es una buena opción. Por ejemplo, gestión de la Administración Civil del Estado. Positivo, se va a cobrar más en un A2 que un C1, eso está claro. Vale, aspecto negativo, son más temas, entonces puede ser no, es probable que a mí me cueste más tiempo poder llevar igual de preparada la oposición A2 que C1, porque no es lo mismo la mitad del temario que el doble. Yo voy a poder repasar mucho más ese temario de C1. Administrativo de la Seguridad Social, por ejemplo. Pues mira, me gusta mucho la materia de Seguridad Social porque yo he estudiado algo relacionado con la Seguridad Social. Muy bien, aspecto positivo. Aspecto negativo, de las 3 opciones que yo me he planteado para el 2025, es la que menos plazas oferta. Oferta muchas plazas, pero no tantas como las otras 2. Entonces, esto lo iréis llenando de posits verdes y posits rojos y es muy visual porque os ayuda a poder ver desde fuera qué es lo que está pasando por vuestra cabeza, porque hay muchas veces que estamos tan agobiados con toda la información que nos viene de un lado a otro, que es muy difícil poder verlo con perspectiva. Entonces a mí esto me ayudó mucho, así que os lo dejo por aquí para que lo podáis tener. Pasamos ya a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, vamos a hablar de oportunidades de la oferta de empleo público del 2025. Lo primero que he hecho ha sido dejaros el QR de la oferta de empleo público del Estado del 2025 para que si tenéis por ahí el móvil le demos todos al móvil y así tengamos delante todos todos tengamos la oferta de empleo público del 2025. En esta oferta de empleo público únicamente vamos a encontrar las plazas que ha ofertado el Estado, esto es la Administración General del Estado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar oposiciones para la comunidad autónoma o quiero encontrar oposiciones para el ente local, yo voy a tener que acudir a la oferta de empleo público de mi comunidad autónoma correspondiente o a la oferta de empleo público del ayuntamiento o del ente local correspondiente. Pues, por ejemplo, yo trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues yo tendría que acudir, si quiero trabajar en ese ente, a la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez que ya sabemos que esta oferta de empleo público que os he colocado por aquí es únicamente de plazas convocadas por el Estado y que todos ya tenemos la oferta de empleo público delante, vamos a ver a qué plazas podemos presentarnos. Vamos a pasar la diapositiva. ¿Por qué comento a qué plazas podemos presentarnos? Porque cuando veáis la oferta de empleo público os vais a encontrar por un lado plazas de acceso libre y plazas de promoción interna. ¿Qué es el acceso libre? El acceso libre, como su nombre indica, a ellas nos podemos presentar todos, siempre y cuando tengamos los requisitos de titulación. Si, por ejemplo, es una 1, pues que yo tenga el grado o la licenciatura, si es una 2, pues que tenga la diplomatura o grado, etc. Pero en principio nos podemos presentar todos. Nos tenemos que fijar en estas. ¿Por qué? Porque las de promoción interna solo se van a poder presentar aquellas personas que ya forman parte de la administración. Es una forma de acceder internamente dentro de la administración pública, pero cuando ya somos funcionarios. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Las plazas de acceso libre, porque son las que son libres, como su nombre indica, y son aquellas a las que nos vamos a poder presentar. Bien, vamos a pasar también a la diapositiva siguiente ahora. Perfecto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que no se queda ahí. Yo estoy viendo la oferta de empleo público, que ya sé que es del Estado, pero no solo voy a encontrar de repente turno libre y promoción interna, sino que además puede ser que me aparezcan no solo personal funcionario, sino que yo de repente me encuentre la oferta de empleo público con que se está ofertando 2 figuras más, personal laboral y personal estatutario. ¿Qué es todo esto? Siempre que hablamos de las personas que trabajan en la administración pública, aludimos a la figura de funcionario, pero no todas las personas que trabajan en la administración pública tienen por qué ser funcionario. Podemos destacar 3 grandes grupos y esto es interesante tenerlo en cuenta a la hora de valorar también nuestras opciones. Y son, como tenéis aquí, funcionario de carrera, personal laboral y personal estatutario. Pasamos a la diapositiva siguiente. ¿Qué son los funcionarios de carrera? Los funcionarios de carrera son aquellos que prestan servicios retribuidos, es decir, reciben un sueldo y trabajan en la administración pública de forma permanente, es decir, han adquirido su plaza, han superado su proceso selectivo, han adquirido su plaza y ya están para siempre en la administración pública. ¿Qué es el personal laboral?
El personal laboral es aquel que en virtud de un contrato de trabajo, es decir, firma un contrato de trabajo con la administración, formalizado por escrito, es decir, se realiza por escrito, va a prestar servicios en la administración pública. Contrato de trabajo, presta servicios en la administración pública y obviamente va a recibir una retribución para ello. Que no os confunda el nombre porque por el hecho de que se llame personal laboral no es como trabajar en una empresa privada. Es decir, para poder ser personal laboral en la administración pública yo tengo que superar el correspondiente proceso selectivo con los exámenes y con las distintas pruebas. Pero es otra figura, el personal laboral. ¿Qué diferencias hay entre personal funcionario y personal laboral? Pasamos a la diapositiva siguiente. Perfecto. La primera diferencia es que hay determinados puestos de trabajo, determinadas plazas que únicamente van a poder desempeñar los funcionarios de carrera. ¿Cuáles son? Aquellas que impliquen la salvaguarda de los intereses públicos o las potestades públicas. ¿Qué es esto? Jueces, notarios, fiscales, registradores, guardias civiles, es decir, aquellas profesiones que impliquen el ejercicio de potestades públicas. Eso va a ser siempre funcionario. Por lo tanto, si a mí me interesan este tipo de plazas, siempre va a ser funcionario. ¿Cuáles son reservadas a personal laboral? Aquellas que no impliquen estas características. Por ejemplo, puede darse incluso el caso, por eso es súper importante tener en cuenta las distintas figuras de que, por ejemplo, vamos a pensar que yo he estudiado enfermería y yo quiero ser enfermera. Yo me puedo encontrar una plaza de enfermera de personal funcionario y una plaza de enfermera de personal laboral. Claro, yo os he dicho, solo los que sean funcionarios de carrera o solo las plazas de funcionario de carrera son aquellas que implican el ejercicio de potestades públicas. Si yo puedo ser enfermera, tanto personal laboral como personal funcionario, ¿qué diferencia habría? Pues que, por ejemplo, la plaza de enfermero de personal funcionario esté relacionada con inspección, con control, con emisión de autorizaciones. Si soy personal laboral, puedo tener esa plaza de enfermero, pero puede estar relacionado con servicios a los empleados públicos, prevención de riesgos laborales, etc. Es decir, hay plazas que yo voy a poder encontrarme tanto en personal laboral como en personal funcionario y otras no. La que os he dicho, si yo quiero ser juez, fiscal, notario, registrador, guardia civil, policía nacional, policía local, esas únicamente va a ser personal funcionario. ¿Pero por qué es importante? Porque puede ser que tengamos dos opciones abiertas y no nos estemos dando cuenta. Entonces es muy importante controlar las distintas opciones que tenemos. La segunda diferencia que habría entre el personal funcionario y el personal laboral es que el personal funcionario es inamovible. Es decir, tú ya eres funcionario y no sé qué tendrías que hacer para que dejes de ser funcionario. Es decir, tienes que cometer una infracción muy grave. ¿Qué es lo que pasa con el personal laboral fijo? Que realmente, estrictamente, sí que se podría extinguir esa relación laboral con la administración por las causas del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Pero ya os adelanto y por eso os pongo esta opción. Yo llevo 7 años trabajando como abogada de la administración pública y jamás en mi vida he visto un caso de que un personal laboral se le haya extinguido su contrato de trabajo. Por eso os lo pongo como una opción muy buena porque realmente si conseguís la plaza de personal laboral fijo, también vais a tener vuestra plaza para siempre con la administración. Por tanto, es algo a tener en cuenta. Bien, ya hemos hablado de personal funcionario, hemos hablado de personal laboral y hemos hablado un poquito de las diferencias que podemos encontrarnos con ambas figuras. ¿Cuál nos falta? Personal estatutario. Pasamos a la siguiente diapositiva. El personal estatutario es aquel que presta sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, esto es, en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas y también en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado. Y aquí me podríais preguntar, vale, pero entonces ¿esta figura qué es? ¿Es un trabajo para siempre? ¿Es similar a la figura del funcionario? Si yo apruebo, ¿qué es lo que pasa? El personal estatutario es un empleado público a fin de cuentas. De hecho, el Estatuto Básico del Empleado Público lo cataloga como un empleado público, es decir, los efectos de como un funcionario de carrera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se llama personal estatutario? Porque como va a prestar sus servicios en el ámbito sanitario, y el ámbito sanitario tiene tantas peculiaridades, como comentábamos antes, de horarios, de turnos, de características, se rige el personal estatutario por un estatuto específico, es decir, tiene una norma específica. Por eso se llama personal estatutario. Pero lo que os tiene que quedar claro es que si vosotros os presentáis a un proceso selectivo para personal estatutario fijo y hacéis el correspondiente proceso selectivo con vuestros correspondientes exámenes y aprobáis, vosotros vais a adquirir vuestra plaza para siempre. Entonces, también es una muy buena opción. Funcionario de carrera, personal laboral y personal estatutario. ¿Por qué es importante, y termino ya con esta parte, tenerlo en cuenta? Por lo que os he comentado justo antes. Yo quiero ser enfermera y me interesan muchísimo las plazas. Muy bien. Vamos a mirarlo bien, porque es que podemos encontrarnos
3 tipos de plazas, que no vayamos solo a una, que puede ser plaza de enfermero, de funcionario de carrera, puede ser plaza de enfermero de personal laboral, que yo os he comentado esa diferencia, pero es que también si la plaza de enfermero, en lugar de ofertarla la Comunidad Autónoma de Aragón, la oferta el Servicio de Salud de Aragón, tienes la opción de presentarte una plaza de personal estatutario. Por tanto, 3 por 1. Y no solo en el ámbito de sanidad, porque es verdad que el personal estatutario tiene personal sanitario, pero en los hospitales ya sabéis que hay celadores, que hay pinches de cocina, que hay electricistas, que hay fontaneros, que hay de todo, hay administrativos, hay de todo. Entonces, es muy importante que sepáis estas 3 figuras porque es que podéis presentaros a 3 oposiciones distintas de lo mismo que estáis estudiando. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta. Bien, ya sé que tengo que fijarme en mi oferta de empleo público, primero en el turno libre y que tengo 3 tipos de empleados al servicio de las administraciones públicas. Vale, pero ¿qué es esto de la oferta de empleo público? Porque estamos hablando aquí de la oferta de empleo público como si realmente supiéramos qué es lo que es. Entonces, pasamos la diapositiva. La oferta de empleo público es el documento que me informa simplemente de las plazas cuyos procesos selectivos se van a iniciar, pero se queda ahí. Es decir, nos dicen, el Estado dice, opositores, este año yo he decidido que van a salir plazas, todas estas plazas, todas las que aparecen en la oferta de empleo público. Voy a sacar 2.000 de administrativos de la Administración del Estado, otros 2.000 de administrativos de la Seguridad Social, 500 de instituciones penitenciarias. Simplemente es a nivel informativo. Me dicen lo que va a sacar, pero ahí se queda. De momento no nos dice nada más. Por lo tanto, ¿a qué es lo que tengo que esperar? Tengo que esperar a la convocatoria. La convocatoria realmente es lo que me da el pistoletazo de salida. Es decir, yo tengo la oferta de empleo público, tengo un listado de todas las oposiciones que van a sacar y en el momento que aparece la convocatoria me coge una oposición y me dice, empezamos la cuenta atrás, empezamos el juego. A partir del momento en el que se inicia la convocatoria es el momento en el que yo ya voy a poder presentar las instancias y se hable, digamos, el plazo para poder empezar. ¿Qué es lo que va a aparecer además también dentro de la propia convocatoria? La convocatoria, como os he dicho, es el acuerdo que inicia el proceso selectivo, el acuerdo de iniciación del proceso selectivo. A partir de ese momento se van a convocar esas plazas. Y la convocatoria me va a tener en cuenta 2 cosas. Me va a decir, en primer lugar, el tipo de proceso selectivo por el que se van a convocar esas plazas, que ahora os voy a decir qué es esto. Y en segundo lugar, también van a aparecer las bases. Empiezo por las bases. Tengo mi oferta de empleo público, ha cogido una oposición, convocatoria, empieza el juego. Vale, me quedo con la convocatoria. ¿Qué me dice la convocatoria? En primer lugar, las bases. ¿Qué son las bases? Es la información que va a regir el proceso selectivo. Me va a decir los tipos de exámenes que yo tengo exactamente en esta convocatoria que acaba de empezar, cuántos exámenes son, cómo se van a puntuar. Me va a decir también el temario, es decir, aquí es donde me aparecen los temas, el programa con cada uno de los temas, con todos los epígrafes que yo me tengo que estudiar. Con carácter general, las bases aparecen dentro de la convocatoria, pero puede ser que a veces no aparezcan. No os preocupéis porque en ese caso os indicarán que las bases están en la página web tal y os remitirán directamente allí. Entonces, la convocatoria recoge las bases y también he dicho, nos va a informar del tipo de proceso selectivo por el que se me van a convocar las plazas. Pasamos a la diapositiva siguiente. Podemos destacar 3 tipos de proceso selectivo: oposición, concurso de méritos y concurso oposición. La oposición simplemente consiste en la realización de una serie de exámenes. Por lo tanto, una vez que hagamos los exámenes, si vamos aprobando todos los exámenes, adquiriremos la plaza, siempre y cuando estemos dentro de las mejores notas, porque es verdad que hay veces que, por ejemplo, convocan 25 plazas, aprueban 26, el 26 ha aprobado todo, pero no ha sacado la plaza. Pero en principio simplemente consiste en la realización de una serie de exámenes. La siguiente opción, concurso de méritos. ¿Qué es esto? Aquí no va a haber exámenes como tal, únicamente se van a tener en cuenta los méritos de la persona aspirante, es decir, la formación académica que tenga, los cursos homologados, que haya trabajado en otra administración pública. Entonces se establece un baremo que es como una especie de instrucción donde te dice lo que se va a tener en cuenta y la puntuación que va a tener cada cosa. Por ejemplo, nos pueden dar 2 puntos por tener un grado superior, 3 puntos por tener un grado universitario y a lo mejor 5 puntos por tener un doctorado. También lo que os he comentado, trabajar en otras administraciones públicas, eso también se va a valorar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se presentan todos los méritos, se suman todos los méritos y la persona que más méritos obtenga es la que va adquiriendo la plaza pues, en ese orden. El que más méritos obtenga obtendrá la primera plaza y seguiremos bajando.
Y el último supuesto sería concurso-oposición, que aquí lo que hace es combinar ambas. Primero hay una fase de oposición, donde yo voy a realizar una serie de exámenes y una vez que termine esos exámenes se van a presentar una serie de méritos que se van a valorar. Abro aquí inciso porque el tipo de proceso selectivo también es un elemento a tener en cuenta a la hora de elegir oposición. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy entre dos oposiciones y me doy cuenta que una es concurso-oposición y la otra es oposición libre, es decir, únicamente exámenes, si yo no he trabajado nunca en la administración pública, a mí lo que más me va a beneficiar es oposición, porque en el momento en el que yo tenga un proceso donde me vayan a computar méritos, si no tengo, me voy a ir hacia abajo. Por lo tanto, es también otro de los elementos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra oposición. Bien, pasamos a la diapositiva siguiente. Ya se ha convocado mi oposición, es decir, ha salido la convocatoria y entonces, lo que os he dicho, la convocatoria es el inicio del juego. Aquí se abre el plazo de presentación de instancias, es decir, la convocatoria, además de las bases donde se explican los tipos de exámenes, los temas, el tipo de proceso, si es oposición, concurso de méritos, os va a dar el plazo para que vosotros podáis presentar la documentación para hacer esos exámenes y con carácter general se otorga un plazo de 20 días hábiles, es decir, excluyendo sábados, domingos y festivos. Entonces yo ya puedo presentar mi instancia. Presento mi instancia. ¿Cuál es el siguiente paso? El listado provisional de admitidos y excluidos. ¿Por qué se llama provisional? Porque es, digamos, como una aproximación para decir, vale, nos han presentado todo esto y entonces yo voy a hacer como dos listas. La lista de todas las personas que cumplen todas las características y la lista de las personas que están excluidas porque a lo mejor no han cumplido todas las opciones. Pues, por ejemplo, yo creo que no tengo que pagar la tasa porque estoy exenta, pero se me ha olvidado aportar el documento acreditativo. O yo pensaba que estaba exenta, pero no lo estoy. Entonces, yo en ese listado provisional voy a aparecer excluida. ¿Qué es lo que van a hacer? En ese listado provisional se da un plazo de 10 días para poder subsanar, es decir, para que aquellas personas que salen excluidas digan, vale, lo voy a organizar todo para ya aparecer en los admitidos. Una vez que finaliza ese listado provisional de admitidos excluidos con esos días para que las personas que están excluidas puedan solucionar los problemas que les ha generado, pasaríamos a la siguiente fase, el listado definitivo, anuncio y fecha del primer ejercicio. Cuando aparece el listado definitivo, si yo ya estoy excluida, ya no puedo hacer nada, ya se me ha pasado la oportunidad. Aparecerá la lista de todas las personas que pueden participar en ese proceso selectivo y ya se nos anunciará lugar, día y la hora del primer ejercicio. Haremos el primer ejercicio y cuando se termine ese ejercicio, ¿qué es lo que pasará? Aparecerá la lista de las personas que han aprobado ese ejercicio, las personas que han suspendido ese ejercicio y la fecha, día y hora, en caso de que haya más ejercicios, de las siguientes pruebas. Pasamos ya a la diapositiva siguiente. Vale, el final ya sería el listado de aprobados, es decir, ya han pasado todas las pruebas, por lo tanto habrá una lista definitiva donde salen todos los aprobados, aquellos que han superado todas las pruebas y han obtenido una plaza. Aparecerá en la página web, aparecerá en el tablón de anuncios y los demás sitios que os indique la convocatoria. Y una vez que ya esté esta lista de aprobados, entonces tendremos que presentar la documentación. La siguiente fase es que se abrirá un plazo para que yo presente toda la documentación. Si a lo mejor yo, por ejemplo, he opositado a judicaturas o abogacía y me requieren el título de derecho, yo tengo que aportar ese título y aportaré toda la información. Y finalmente termina esto con el nombramiento, es decir, aportada toda la documentación, se procederá al nombramiento. Nombramiento y toma de posesión para el personal funcionario, porque adquiere una plaza, firma del contrato de trabajo para el personal laboral, porque adquiere un puesto de trabajo. Entonces, más o menos ya tenemos un poco la idea de, desde la oferta de empleo público hasta que yo soy funcionario, qué es lo que pasa y por dónde me tengo que mover. Muy bien. Ya tenemos todo un poquito más claro. Hemos hablado de las claves, hemos hablado también del método Kanban que os puede ayudar un poquito para poder dejar ahí colocado todo lo que tengo en la cabeza. Hemos comentado la oferta de empleo público con todas sus características y de cómo se articula el proceso. Nos falta un último punto. ¿Cuáles son las oposiciones más interesantes de la oferta de empleo público del 2025? Pasamos la diapositiva. Ya os he dicho que interesantes son todas, pero como os he comentado al principio, voy a intentar extraer los grupos de oposiciones que veo que más pueden encajar con carácter general y que tienen también un número de plazas bastante considerable. Entonces, en primer lugar, tendríamos las oposiciones de justicia. En concreto, vamos a hacer alusión dentro de las oposiciones de justicia, porque hay más a los cuerpos generales, aquellos cuyo cometido principal son tareas de contenido procesal, sin perjuicio de realización de otras funciones. ¿Cuáles son? Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, que es una 2. Aquí se están ofertando este año 864 plazas.
Cuerpo de tramitación procesal y administrativa, que es un C1. Aquí se están ofertando 1.251 plazas. Y cuerpo de auxilio judicial, que es un C2. Y aquí se están ofertando 545 plazas. Cuerpo de gestión procesal. Importante además señalar que estos 3 cuerpos que os estoy diciendo salen todos los años y la verdad que, como veis, el número de plazas que ofertan es bastante importante, o sea, está muy bien. El cuerpo de gestión procesal. A este cuerpo, que es un A2 y digamos que es el nivel más alto de los 3, le corresponde realizar tareas de gestión procesal de nivel superior y realización de determinadas tareas propias. Esto se encuentra todo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero os doy algunas pinceladas para que sepáis un poco. Gestionan tramitación de procedimientos, documentan embargos, lanzamientos y otros actos que también se requiera esa documentación. Al ser A2, recordad lo que hemos comentado, es una oposición A2, por lo tanto yo necesito poseer grado, diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica, pero aunque tenga un contenido procesal, aquí no se exige la carrera de Derecho, por lo tanto es verdad que está abierta a todos aquellos que simplemente tengan la titulación requerida de un A2. Tiene 3 exámenes, gestión procesal, un tipo test, un supuesto práctico y un desarrollo de 5 preguntas. En cuanto al cuerpo de tramitación procesal, a este cuerpo que está justo por debajo de gestión procesal le corresponde tareas de apoyo a la gestión procesal, además también de tener tareas que le son propias. Por ejemplo, realiza, como su nombre indica, la tramitación de todos los procedimientos, como elaborando documentos, elaborando actas, elaborando diligencias, elaborando notificaciones y todas aquellas que les sean encomendadas en el juzgado. Es un C1, recordad. Es un C1, por lo tanto se requiere título de bachillerato, grado medio o equivalente y también consta de 3 exámenes, un tipo test, un supuesto práctico e informática. Y finalmente pasamos al cuerpo de auxilio judicial. Auxilio judicial. C2, como su nombre indica, les corresponde funciones de auxilio, es decir, auxilian la actividad de los órganos judiciales. Si, por ejemplo, decíamos que los tramitadores eran los que elaboraban esas actas, diligencias, etcétera, aquí, ¿qué es lo que van a hacer el auxilio judicial? La comunicación de esas notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, etcétera. Recordamos, un C2, por lo tanto, título de eso o equivalente. Y consta también de 2 exámenes, un test y un supuesto práctico. Ya hemos abordado un poco las oposiciones de justicia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a centrar en oposiciones de la Administración General del Estado. Y aquí he destacado 4. Cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, que gestiona además de la Administración Civil del Estado, tiene 1.200 plazas, es una 2. Cuerpo Administrativo del Estado, que es un C1, que son 2.500 plazas, y Auxiliar Administrativo del Estado, que son 1.700. También os he incorporado aquí Administrativo de Seguridad Social, que es un C2, que tiene 1.050 plazas. Entonces, gestión de la Administración Civil del Estado, funciones principales, labores de gestión administrativa, que son comunes en toda la Administración, área de gestión económica y financiera, recursos humanos, de contratos de las administraciones públicas, es decir, todas las labores de gestión administrativa principales. Y también tiene una función de apoyo al nivel superior, que es el A1. Como os he dejado aquí, hay 2 exámenes, test y supuesto práctico, y luego aquí hay un curso selectivo. El cuerpo administrativo del Estado es un ejercicio único que consta de 2 partes. Tiene un tipo test y tiene un supuesto práctico. Y son tareas administrativas más de trámite y colaboración. No sé cómo vamos de tiempo, pero si no voy un poquito más rápido. Auxiliar administrativo del Estado. Funciones de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia. Os he dejado también por ahí los exámenes. Es un ejercicio único con 2 partes tipo test. Y luego el cuerpo administrativo de seguridad social. Un ejercicio único también con 2 partes, tipo test y supuesto práctico, similar al cuerpo administrativo del Estado, pero relacionado más con funciones de la seguridad social. Y ya para terminar, pasamos a la diapositiva y he destacado 2 oposiciones más. Cuerpos de agente de la Hacienda Pública también desarrollan funciones de carácter administrativo, pero es bastante amplio porque sus áreas son gestión, recaudación e inspección. Entonces, la verdad es que es un trabajo bastante dinámico. Hay 1.000 plazas, 2 exámenes, tipo test y supuesto práctico, más curso selectivo. Y luego está el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, que es un nivel C1, hay 900 plazas, y este cuerpo son los que trabajan en las prisiones. Un ejercicio único también de 2 partes, tipo test y supuesto práctico, y luego hay también una prueba de aptitud médica. Y antes de que ya pasemos a todas las preguntas, pasamos diapositiva, creo que ya es la última. Vale, sí, ya es la del cierre, perfecto. Vale, simplemente quiero terminar con una frase que me gusta mucho y que si me conocéis ya la habéis escuchado,
que dice, más vale tener cicatriz por valiente que piel intacta por cobarde. Por lo tanto, nos vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a tener días que no vayamos ni para adelante ni para atrás. Pero si no lo intentas, el no ya lo tienes. Ahora mismo el no ya lo tenemos. Por lo tanto, vamos a ir a por el sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu exposición, por todo esto que nos has contado, que hemos estado aquí, yo la primera, tomando notas. Y si quieres ya, te paso las preguntas que nos han ido dejando un poco por el chat, ¿vale? Perfecto, sí, Mira. porque creo que me he pasado un poco de tiempo. Nada, no te preocupes, vamos bien. Mira, Rocío nos cuenta, ¿no? Dice, bueno, pues mira, tengo dilema entre el tema de gustar la oposición, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, pues no me gusta mucho lo que tengo que estudiar para llegar a ser agente de Hacienda, pero sé que me gustaría trabajar pues con números, delitos contra la Hacienda Pública, cálculos de impuestos, pero ve que no le está gustando nada de lo que debo de estudiar. Parece contradictorio, pero en eso estoy. ¿Qué puede hacer? Vale, a ver, eso también hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces es importante también ver si nos va a gustar el trabajo. Yo, por ejemplo, cuando estudié Derecho no me gustaban todas las asignaturas. Había muchas asignaturas que no me gustaban, pero sí que es verdad que entonces sopesé, dije, vale, esto y esto no me gusta, pero me tengo que estudiar estos temas, ¿para qué? Para hacer esto y esto. Entonces, si los temas que te tienes que estudiar, la finalidad para la que te lo estudias, el puesto de trabajo te gusta, entonces sí que puedes tirar por ese lado. Es decir, siempre va a haber cosas que no te gusten. A mí, por ejemplo, pues cuando tuve que estudiar la ley del IVA no es algo que me encantara, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tributario me gusta y me gusta ir a juicios de tributos. Entonces, sopesa. Si a ti realmente te gusta la finalidad que estás diciendo que sí, tienes que pensar que el tema simplemente es un medio para lograr la finalidad que vas a hacer. Pero me parece muy interesante la pregunta, porque hay veces que si no nos gusta el tema, nos agobiamos diciendo, ostras, ¿habré elegido bien? Te tiene que gustar la profesión. Si la profesión te gusta, es verdad que va a haber temas que no te van a gustar, seguro. Yo tenía temas que no me gustaban en mi oposición. Y aquí estás. Y aquí estoy. Mira, Soledad nos dice, si apruebas la OPO de AGE del Estado y no te cogen en la ciudad elegida, ¿qué sucede? ¿Te asignan otro lugar? Pues la Administración General del Estado como tal no lo sé, pero lo que sí que estuve indagando, por ejemplo, en el ámbito de las oposiciones de justicia, es que si tú, por ejemplo, querías acceder a la Comunidad Autónoma de Aragón, ahí no te cogían, pero en otra zona se habían quedado plazas libres, sí que creo que tenías alguna opción de permutar. Pero esto te lo estoy diciendo un poco de memoria porque habría que mirarlo bien, porque además es verdad que la convocatoria es la que marca las reglas del juego, entonces en principio la convocatoria sí que te tendrían que decir algo. Vale. Pues ahí le dejamos la duda a Soledad. De todas formas, Soledad, si tienes alguna duda o quieres que lo analicemos más en detalle, puedes escribirnos a ayuda@positotes.com y te damos la respuesta más detallada revisando tu convocatoria más en concreto. Me voy a otra pregunta que tenía por aquí también bastante importante, ¿vale? A ver. Nos lanzaba, no me acuerdo quién, que no le cogí el nombre, pero bueno, decía, oye, suspendo la oposición, me presento al examen, suspendo. ¿Qué recomendación, qué consejo le puedes dar para gestionar un poco la decepción, reorientar el futuro, pensar en ese segundo intento? Yo también suspendí, ¿vale? O sea que hay una frase que digo mucho y es que realmente el suspenso forma parte del aprendizaje y forma parte del proceso. Ojalá no fuera así, porque yo creo que todos tenemos, digamos, como la ilusión de decir, a lo mejor soy de esas personas de una entre 1000 que aprueban a la primera y lo saco, pero bueno, hay muy poca gente que aprueba la primera. Hay gente que aprueba la primera y siempre tenemos que ir a por todas, pero es verdad que bueno, que lo más normal es que es un proceso a largo plazo y que suspendamos. Entonces, lo primero y más importante, sobre todo por casos que he visto, es el tribunal no suspende. Es decir, tenemos que intentar analizar qué es lo que ha pasado. Yo me quedé en el cuarto de los 5 exámenes de abogacía de la comunidad autónoma, entonces por mucho que nos duela, el tribunal no está ahí para fastidiarnos. Tenemos que analizar realmente qué es lo que nos ha pasado. Y esto es muy importante porque muchas veces si echamos balones fuera, realmente no analizamos qué es lo que nos puede estar pasando. Pues, por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que estaba tan obsesionada con llegar a los solares, estudiar, que de repente me di cuenta que había cosas que eran básicas que no estaba entendiendo. Es decir, que se me habían pasado, iba tan rápido que se me habían pasado. Entonces, ¿qué es lo primero que te diría? Que analices realmente qué es lo que ha podido pasar para tratar de ponerle solución. Que descanses también. Yo me cogí 2 semanas de descanso, es decir, aprobar unas oposiciones no va cosa de una semana u otra. Entonces, yo cuando suspendí para resetear me cogí 2 semanas de descanso,
analicé todos los fallos que había cometido, me estoy dando cuenta de que estoy estudiando los temas, que me he obsesionado con llevar número de temas y mejorar en ese momento la cantidad, la calidad del tema, y necesito dar un frenazo, ir estudiando los temas y todas las dudas que tenga, irlas resolviendo. Y eso es súper importante. Y ese es el consejo que yo te daría, que forma parte del proceso y que analicemos realmente qué es lo que ha podido pasar, es decir, en qué he fallado. Vale, luego también de estas 5 claves que nos has comentado hoy, Sí. Paula, ¿cuál consideras tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cuál es el error más común que cometen los opositores a la hora de elegir una posición? ¿Cuál sería, oye, pues yo creo que fallan en este? Es que uno de los problemas que está relacionado, que es el que no tenemos información. Entonces, es uno de los problemas que yo veo que más lastran al opositor, porque yo cuando salí de Derecho tenía juez fiscal, judicaturas que es la misma, abogacía del Estado, notario registrador. Entonces, si no te gustan esas oposiciones o no te ves, porque a mí judicaturas me parece muy bonito, pero a mí me gusta discutir, no decidir. Entonces, claro, no era opción. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el problema es encontrar la oposición. Entonces, una de las cosas por las que hice el libro del opositor fue porque yo me vi muy perdida. Es uno de los aspectos que yo creo que tenemos más problema, el cómo decidir. Entonces, la clave es escoger lo que te guste, pero claro, para escoger lo que te guste tienes que tener las distintas opciones abiertas. Por lo tanto, una primera aproximación que yo os diría para poder a lo mejor saber cómo elegir, y una de las claves para mí más importante, que es qué me gusta, porque al final es lo que me voy a dedicar toda la vida, es mirar la oferta de empleo público, porque es verdad que la oferta de empleo público nos va a dar como un vistazo general. No va a ser un instrumento completo, pero sí que nos puede ayudar, si estoy en el momento de elegir oposición, ver un poco por encima qué hay. ¿Por qué no nos va a dar un listado completo? Porque no olvidemos lo que hemos comentado, la oferta de empleo público es informativa de las plazas que se van a convocar este año. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la Administración General del Estado decide que este año ya hay muchos jueces y no necesitamos jueces y fiscales, no va a aparecer la oposición de judicatura. Por lo tanto, por eso se coge un poco con pinzas. Pero sí que es verdad que dentro de las 5 claves es súper importante saber qué es lo que me gusta, porque es que al final vamos a estar estudiando muchas horas, es un proceso a medio plazo que no es por desanimar a nadie, que yo lo he conseguido y todo el mundo lo puede conseguir, pero es duro, entonces tenemos que saber dónde nos estamos enfrentando. Por eso, cuando estábamos hablando de las herramientas, os he dicho, cuando la motivación se va, que se va, tiene que entrar en juego el compromiso. Por eso es muy importante escoger algo que realmente nos ayude. Por tanto, ¿por dónde podéis tirar un poco para poder ver qué es lo que os gusta? Podéis tirar un poco por encima por la oferta de empleo público, pero con cautela porque no sale todo, pero sí que es verdad que podéis echar un vistazo al libro del opositor y luego tenéis oposita test, porque muchas veces también uno de los problemas que aparecen, que no lo sabemos hasta que elegimos oposiciones, yo he elegido oposición y ahora ¿dónde me preparo? Porque a mí también se me planteó ese dilema. Y si ya es un quebradero de cabeza escoger oposición, luego si encima tienes que encontrar preparación, también es muy agobiante porque al final estás dejando tu futuro un poco en manos de alguien que te prepare bien. Pero es verdad que bueno, en Opositates tenéis un montón de temario, tenéis además un montón de test y por lo menos también tendréis ya cubiertas esas partes, ¿no? O sea, buscamos con la oferta de empleo público, si queremos algo más específico podemos echar un vistazo al libro del opositor y luego tenemos la preparación con Opositates. Vale, Paula. Y última pregunta de más forma así rápida, que hablabas ahora de mantener la motivación. ¿Qué técnica, qué mentalidad, qué frase recomiendas a los opositores que nos están viendo para intentar mantener la motivación a lo largo del proceso de opositar? Pues yo cuando iba al preparador había un atril con un código mientras estábamos esperando a cantar porque siempre se formaba ahí como un follón porque íbamos todos muy lentos y había una frase que ponía: la constancia es la única virtud por la que el resto de virtudes dan fruto. Y dije, ostras, qué buena, porque es verdad que yo nunca he sido la primera en nada, pero he sido tremendamente constante y había compañeros que eran muchísimo más listos que yo, pero que no tenían la constancia que yo tenía. Entonces yo siempre lo digo, no hay que ser el más listo, no hay que ser el más brillante, no, las oposiciones no se las sacan los fueras de serie, puede ser que alguno haya, genial, pero la oposición se la saca a la persona trabajadora y constante. Es preferible estudiar un poquito cada día que pegarnos una paliza de 7 horas un día y luego estar una semana sin cogerlo. Es decir, la clave es la constancia, ser
hormiguitas. Las oposiciones se las saca las hormiguitas. Pues con este mensaje tan motivador, con esa frase que yo ya me la he apuntado aquí, muchas gracias, Paula, por tu tiempo y por supuesto, pues oye, por querer seguir participando y apoyando año tras año a OPO 2025, que es el mayor evento de oposiciones, y que nuestro objetivo no es otro que pues intentar ayudar al mayor número de opositores posible. Por supuesto, gracias a todos los que nos seguís. Recordad ese cupón de descuento que es OPO13D30, que solo estará activo hasta las 23:59 de hoy, 24 de septiembre, con ese 30% de descuento. Ya hay bastante gente que lo ha utilizado, así que los rezagados no lo dejéis para mucho más tarde. Y bueno, pues todavía no cerramos el día de hoy, porque ahora en un ratito a las 7 nos vemos con Jacinto, que sacó el top 6 de Seguridad Social, que nos contará un poquito pues, su historia de éxito con las oposiciones. Y a ti, Paula, de nuevo, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y no quiero robaros más tiempo. Un saludo y que tengáis una buena tarde. Un placer. Chao. Adiós.